Buenas noches. Este día 25 de septiembre se ha caracterizado por varias noticias relacionadas con la diversidad empresarial. A una mujer catalana le discriminan y no le admiten en el trabajo por su aspecto físico. Hace unos meses, una mujer catalana decidió postularse para un puesto en una joyería. Esta mujer de 34 años es licenciada en gemología, dispone de varios másteres y además está especializada en un posgrado especializado en diamantes. Toda una experta en el ámbito de la joyería, por lo que se ofreció para el empleo en un portal de internet que ofertaban el empleo. Según dice la mujer, buscaban una joyera con experiencia como administrativa y atención al público. Pero la respuesta del joyero ha sido la siguiente: tienes el mejor currículum de todas las chicas a las que he entrevistado, pero estás demasiado gorda para este trabajo. Además, excusándose en un problema de salud que él mismo había padecido, el joyero se tomó la libertad de recomendar a Elena una dieta. En palabras de la mujer, me aconsejó que cenara 2 o 3 yogures desnatados. Considero que tengo una imagen normal, ni me veo gorda ni los medios me consideran obesa, apunta Elena, para quien en los empleos de cara al público es más importante el talento y contar con alguien que sepa de lo que habla y que sea amable, a tener una empleada que sea solo una imagen, explicaba la mujer. Otra de las noticias es la de un joven chino. Chen llevaba 7 días trabajando en una clínica cuando le despidieron de la empresa, concretamente porque vestía como un hombre. Cuando Chen decidió llevar el caso ante la justicia, uno de los responsables del centro confirmó a un periódico local su despido y explicó que la apariencia del chico no se ajustaba a los estándares de la empresa. Más tarde alegó también que el joven estaba en periodo de prueba y que no había cumplido con algunas de sus obligaciones laborales. Tras 6 meses de juicio, el tribunal declaró el despido fue inapropiado, por lo que la empresa la tenía que indemnizar el equivalente al sueldo más una compensación que ya la sentencia afirma que no hay evidencia suficiente como para determinar que Chen fue apartado de su puesto de trabajo, por lo que la empresa no está obligada a emitir una disculpa pública. Según las palabras de Chen, cuenta que es el primer caso en China donde gana una minoría sexual, por ello dice que es una buena noticia para la comunidad. Aunque la aceptación del colectivo LGBTI es cada vez mayor en China, todavía queda mucho camino por recorrer para la normalización. La ley del país incluía la homosexualidad entre las enfermedades mentales hasta 2001 y la actual, aunque prohíbe la discriminación por este motivo. No evita que sigan existiendo clínicas que intenten curar la homosexualidad. A raíz de estas noticias hemos querido invitar a nuestro plató a la doctora Leire Vergara y Charlotte Girón, expertas en diversidad empresarial. Buenas noches, Leire y Charlotte. Buenas noches. Primero me gustaría empezar la entrevista con una definición de diversidad para que nuestros espectadores sepan exactamente de lo que estamos hablando. Como experta en dicho tema, ¿cómo lo definiría? Bueno, contestando a su pregunta, he de decir que lo primero que aparece en el diccionario al buscar la palabra diversidad es variedad de cosas, pero si lo enfocamos a las personas podríamos decir que es abundancia de personas diferentes. Es decir, en la sociedad de hoy en día hay muchas personas que por el simple hecho de ser diferentes están siendo discriminadas. Muchas de ellas no consiguen trabajo y algunas de las que sí lo consiguen cobran menos. Y hablando de la diversidad laboral, ¿cómo relacionaría lo explicado anteriormente con el mundo empresarial? Bueno, la diversidad laboral, por tanto, es la aceptación e inclusión por parte de una empresa de personas con algún tipo de discapacidad o personas de todo tipo sin que importe su sexo, edad, orientación sexual, raza o procedencia, o incluso el nivel adquisitivo. Mencionando también a personas que son discriminadas, ¿cuáles son los principales grupos que forman dichas personas? Encontramos 5 grupos principales. El primero es el grupo LGTBI, es decir, a este grupo pertenecen las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. El siguiente grupo lo formarían las personas que son discriminadas debido a las diferencias étnicas, culturales y religiosas. El tercer grupo está compuesto por personas que sufren discriminación de género y lo sigue el grupo de personas que sufren diversidad funcional. La diversidad funcional puede ser física, cognitiva, sensorial e intelectual.
El último grupo, pero no menos importante, lo forman las personas que son discriminadas por la edad. A esta última discriminación también se le puede llamar discriminación generacional. Bien, antes, al explicar las noticias, nos hemos dado cuenta de que dichas personas tienen muchas barreras a la hora de encontrar o amoldarse en un determinado empleo. Teniendo en cuenta los grupos que acaba de mencionar, ¿cuáles dirían que son las principales barreras o obstáculos que tienen estas personas teniendo un trabajo o al querer encontrar uno? Bien, para contestar a esta pregunta he traído una tabla que sería de gran ayuda. En esta tabla, aparte de ver las barreras principales, podemos encontrar las políticas que se van a llevar a cabo para solucionar dichas barreras. Bien, pues la tabla sería la siguiente. Bien, como ha explicado la doctora Vergara, tendremos los distintos grupos. El primero sería el LGTBI, que dentro de las barreras podríamos destacar que por el aspecto físico el sentirse diferentes. Como políticas tenemos poner atención para asegurarse la no discriminación de este tipo de personas. Siguiente tendríamos el grupo de etnia, cultura y religión, que sería una falta de aceptación o de respeto y las necesidades y maneras de pensar diferente. Como políticas, pues promover campañas, contratar a profesionales de culturas o fomentar la convivencia. Dentro del grupo género tenemos como barrera pues, la maternidad en las mujeres, el sentimiento de inferioridad y el sueldo inferior también. Como política, targets de contratación, programas específicos y un seguimiento de la carrera empresarial. Y en el grupo de diversidad funcional, el sentirse diferente al resto o el sentirse incapaz a la hora de trabajar, como política tendríamos pues un programa para eliminar esas barreras. Y luego, como último, el grupo de edad. Como barrera tendríamos la no contratación a personas por ser demasiado mayores, el sentimiento de que ya no sirve o la no contratación a personas jóvenes porque no tienen experiencia. Y como política, pues para los jóvenes ofrecer una formación durante un periodo de días para que se puedan sentir aceptados y para los mayores pues una formación también, pero ya más enfocada a las nuevas tecnologías y demás. Y como conclusión, pues el éxito de una empresa reside también en las personas de todos estos grupos, tipos de trabajo que trabajen unidos, ya que cada uno puede aportar su visión de las cosas y sus conocimientos. Por lo que veo, es muy importante saber las políticas que se lleva a cabo para que la diversidad no suponga un problema en el mundo laboral. Algo muy relacionado con la diversidad es la gestión y el papel del Departamento de los Recursos Humanos. ¿Qué pueden decirnos sobre esto? Bueno, pues hoy en día existen leyes y reglamentos que favorecen el respeto ante la diversidad laboral, como pueden ser la Carta de Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Todas estas leyes luchan por igualdad entre personas en el ámbito laboral, así como proteger en caso de discriminación, ya sea por sexo, etnia, religión, opinión pública, orientación social o de raza, de cara a la ley. Estas leyes vienen recogidas en un mismo lugar llamado Plan de Gestión de la Diversidad. Estos convenios, además de cumplirse por una razón social, también tienen fines económicos, ya que al haber más variedad demográfica y, por tanto, puntos de vista y valores de diferentes partes del mundo, se abren nuevos mercados y comparten diferentes ideas. Por lo cual, ¿me podría decir cómo aplicaríamos esto al mundo laboral? Es decir, ¿cómo crean el PDG las empresas? Bueno, aunque toda la empresa debe tener parte en este proceso, el Departamento de Recursos Humanos juega el papel más importante. Lo primero de todo, este departamento tiene que ser capaz de ver la necesidad de crear el PGD. A través de hacer un análisis de su propia empresa, para ver hasta el momento cómo se ha gestionado la diversidad, si ha habido algún caso de discriminación o se ha dado alguna clase de acto favorecedor o no, también deberán tener claro el por qué quieren crear este plan. ¿Cuáles son los factores que lo propician y cuáles son los factores que no ayudan a cumplirlo? Una vez habiéndose detectado, tenderán a enumerar los objetivos, las reglas y medidas que se van a tomar para que sea algo constante, ya que no es un plan con un límite de tiempo, sino algo consecutivo.
Eso es, y por otra parte deberán pensar en qué departamento quieren enfocar estos objetivos, ya que el modo de ejecutarlo no será lo mismo en las áreas, y también deberán fijar las tareas de cada persona que lo componen. El Departamento de Recursos Humanos tendrá que tener en cuenta, por tanto, a los puestos más altos como a los más básicos. También no solo debe aplicarlo en el interior de la empresa, sino en el exterior a la hora de concretar cuál es el puesto al buscar y reclutar gente para la empresa. Este departamento debe tener como objetivo motivar y hacer implicados a todos y cada uno de los trabajadores que hay en la empresa en este programa, con el fin de obtener un reconocimiento por hacer que los objetivos de la empresa funcionen correctamente. Por último, anteriormente hemos mencionado que no tiene límite en el tiempo. En cambio, es necesario imponer un plazo para ir midiendo el plan, si progresa o por el contrario se estanca. Cada empresa tendrá una forma de medirlo. El PGD tendrá que coincidir con la misión, visión y valores de la empresa. Muy bien, con esta última aclaración hemos llegado al final de la entrevista, pero antes de finalizar la entrevista, la experta Charlotte nos ha traído un acertijo. El acertijo es el siguiente. Juan, padre de Carlos, un niño de 8 años, sale conduciendo desde su casa de Madrid hacia Zaragoza. Carlos va con él. A la altura de Calatayud sufren un terrible accidente. Un camión que venía de frente les embiste. En el impacto, el padre, Juan, muere, pero Carlos sigue con vida. Lo trasladan a un hospital de Calatayud. Los médicos de guardia logran equilibrar sus constantes vitales, pero se dan cuenta de que no pueden resolver el problema. Necesitan consultar a un médico especialista. Además, se dan cuenta del riesgo de trasladar al niño, por lo que deciden dejarlo internado en Calatayud. Después de consultar pertinentes, se comunican con el Hospital de Niños, San Rafael de Madrid. Finalmente, de entre todos los médicos, eligen a una eminencia en el tema, a quien ponen al día de lo ocurrido. Como todos están de acuerdo en que lo mejor es dejar a Carlos internado en Calatayud, la eminencia decide viajar directamente desde Madrid al hospital. Los médicos del lugar le presentan el caso y esperan ansiosos su opinión. Finalmente, uno de ellos, el primero en hablar, le pregunta: ¿está usted en condiciones de tratar al niño? Y obtiene la siguiente respuesta: ¿cómo no voy a estarlo, si es mi hijo? ¿Cómo es posible? Bueno, hasta aquí el acertijo. Traten de pensar de una manera que tenga sentido. Antes de nada, darles un dato. Carlos no es ni adoptado, ni es fruto de un embarazo subrogado. Esperen unos minutos y la respuesta la diremos después de la publicidad. La Universidad de Deusto abre sus puertas. ¡Qué bien! Así me informo y acabo con las dudas. Infórmate en el 902-302-301 y en deusto.es. Ven solo o con tus padres o con tus amigos. En Deusto tú decides. Universidad de Deusto, 100% joven. Volvemos de la publicidad. Bien, si han pensado ustedes que la eminencia podía ser el padre o directamente no sabían quién podía ser, la respuesta es: la eminencia es la madre de Carlos. La moraleja, que al pensar en cargos directivos importantes siempre solemos pensar en hombres, por lo cual está muy bien querer cambiar los obstáculos que provoca la diversidad en el mundo laboral. Pero lo que deberíamos cambiar primero es nuestra manera de pensar. Muy bien, muchas gracias a las dos por venir y a todos ustedes. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.